Varios acontecimientos que han cambiado el rumbo de este país han sido provocados por la traición. ¿Recuerdan lo que pasó con Juan Bosch? ¿Recuerdan lo que pasó con Peña Gómez? Lo que pasó con Juan Pablo Duarte cuando forma la Trinitaria, la sociedad secreta. ¿Por qué era una sociedad secreta? Porque Juan Pablo Duarte sabía muy bien que había dominicanos que estaban en contra de independizarse de Haití, que había dominicanos traidores, y por consiguiente formó la Trinitaria, la sociedad secreta. Se reunían ahí en una iglesia en la zona colonial. Miren desde dónde hablamos de traición y todo lo que ha causado eso en el futuro de este país. Vean lo que dice Julito Jacín acerca de que probablemente vayan a traicionar al presidente Luis Abinader. Y eso va a cambiar la historia del PRM y la historia de este país. Vienen cosas muy importantes antes del 2028. Vean lo que dice y lo seguimos analizando. De la República se ha convertido, sin proponérselo, en un todopoderoso. Luis Abinader es el presidente. Ya él sabe que es el presidente. Ahora, le voy a decir desde la grada, presidente, no se lleve de lo que le dicen. Estoy contigo hasta la muerte. Mentiras. Usted está solo, presidente. Y solamente cuente con usted. Ahora use el poder y rómpale el culo al que se le ponga cerca, porque después lo va a añorar. Le puedo decir que no podemos seguir echándole la culpa al que no tiene que echar. Y eso es bíblico. Tiene el Consejo Nacional de la Magistratura, tiene la Suprema Corte de Justicia, tiene el Tribunal Constitucional, tiene el Tribunal Superior Electoral, tiene la Junta Central Electoral y tiene la Cámara de Cuentas. Tiene el Senado de la República y tiene la Cámara de Diputados. Tiene subalternos que dependen de él, todos los precandidatos. Guido Gómez en Indotel, la vicepresidenta, David Collado en Turismo, Wellington en Agua, Carolina de Alcaldesa, San Lobatón en Aduana, Tony Peña y de ASA. Todos son subalternos del presidente. Ahora, le da una pequeña hostia a David Collado, a Aura Celeste y a Moreno, a Miriam y al general Zorrilla Osuna en el trayecto. Ahora, todo eso va en beneficio de que hoy Luis Abinader es el hombre de más poder en la República Dominicana, sin ninguna duda. Puede hacer lo que le dé la gana. No tiene cuarto, pero Valdés se lo busca. Y si ustedes verán que aparecen los 2 billones, completamos los 2 billones. Y viene inversión extranjera, y viene Pedernales, y vienen los 2 billones. Ahora, 16 de agosto del 28. Toma posesión Fuerza del Pueblo o quien sea. Él se monta en su carro con su esposa. Se va el presidente para la fábrica de cemento a vender cemento. Se va con su hermano a administrar OIM. Se cogerá unos días para descansar y todo será igual. Yo le voy ahora a decir parte de lo que alguien le va a reclamar. Número 1. Tuvimos 3 años de incertidumbre, presidente. Esa reelección fue un error, la no reelección fue un error. Esos muchos precandidatos hicieron daño. La tasa de cambio se nos metió en 60 y pico, nunca antes. Como siempre, Julito Jacín dando información importante. Si alguien conoce muy bien al dominicano y conoce la política y a todos sus actores,
es Julito Jacín. Coméntenme aquí abajo, por favor, qué ustedes opinan acerca de lo que acaban de escuchar. Miren, es muy importante analizar este tema por lo siguiente. Independientemente de que se trate del PRM o de Luis Abinader, vamos a anteponer la estabilidad política que necesita este país para poder seguir trabajando, para poder seguir teniendo esa aspiración de querer tener un país próspero. Sin estabilidad política no se puede crear absolutamente nada. Todo se viene al piso. Porque los grandes capitales, las inversiones de las que ha hablado el presidente, de lo que ha venido y de lo que piensa traer para poder crear nuevos empleos, corren peligro si existe una inestabilidad política. Al haber una traición al presidente dentro del propio PRM, obviamente los cimientos que le están dando de alguna manera una sobrevivencia a este país se van a caer. Y va a venir una crisis económica, una crisis social, una crisis política, y por consiguiente vamos a retroceder 20 o 30 años. Y eso es lo que hay que analizar. ¿Quiénes serán a los que se refiere Julito Jacín? Ahí hay varios personajes que están muy cerca del presidente y que además, en apariencia, en percepción, cuentan con la máxima confianza del presidente. Y así como lo dice Julito Jacín, ahora mismo Luis Abinader es el hombre más poderoso de este país por lo que acaba de decir él. No solamente se trata de ser poderoso por ser presidente, no. Si no tienes a la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, si no tienes a tu lado, o de tu lado, mejor dicho, a la Suprema Corte de Justicia, y todo lo que ha dicho Julito Jacín, no te puedes convertir en el hombre más poderoso de este país, aunque seas el presidente. Y recuerden lo siguiente, el poder no se comparte, el poder es adictivo, el poder transforma a la gente, el exceso de poder vuelve a la gente arrogante, prepotente, dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de mantener el poder, o en todo caso, ceder la antorcha de ese poder a alguien muy cercano al presidente con su máxima confianza. Pero como hemos estado viendo la historia de este país, te das cuenta que aquí falta lealtad política. En una ocasión, un historiador me estaba comentando de esas anécdotas de Trujillo que a mí me encantaba escuchar. Trujillo fue un personaje increíblemente, digamos, un personaje digno de estudio tras escritorio. O sea, a mí me llama más la atención lo que hacía Trujillo atrás del escritorio que ya propiamente en lo público político, porque eso detrás del escritorio marcaba la pauta y marcaba las directrices de lo que él quería hacer con su país de propiedad. Acuérdense, Ciudad Trujillo, la ciudad era de él, las piedras, los árboles y todo lo que había en esos momentos en este país era de Trujillo. No se movía una piedra sin que Trujillo lo supiera. Tenía un control, un poder, y sobre todo tenía lo que Maquiavelo decía, esa personalidad que al mismo tiempo le temías, pero que al mismo tiempo lo amabas. Eso es algo que hizo poderoso a Trujillo. Entonces, también traicionaron al jefe. Fue gente muy cercana a él quien hizo todo ese complot. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Entonces, ese historiador me comentaba muchas historias de Trujillo y esto viene para que podamos reforzar la teoría de la traición en este país. Trujillo, teniendo todo el poder, teniendo todo el conocimiento de cómo se manejaba y cómo se desenvolvía la sociedad, poder de 30 años. O sea, ese señor realmente
durante muchos años era el todopoderoso, hizo y deshizo con este país como le vino en gana y no había nadie que lo enfrentara. Por eso le quitaron la vida, porque no había forma de enfrentarlo. Olvídate que todo lo descubría. Y cuidado y tuvieras una conversación ahí como queriendo organizarte para hacer algo en contra del jefe porque visitabas prontamente el cielo. Este historiador me dijo lo siguiente: Trujillo, en una reunión en Palacio Nacional con algunos coroneles y generales, estaba muy enojado y dijo lo siguiente: este país está lleno de chismosos, traidores, y lo otro no lo voy a decir, lo otro lo voy a abstener. Eso me lo comentó ese historiador y fue confirmado por algunos otros coroneles y generales que todavía en su momento, cuando me lo platicó, les estoy hablando de hace más de 15, 16 años, todavía estaban vivos. Todavía estaban vivos algunos de ellos. Miren cómo ya Trujillo lo sabía y cómo lo decía. Este país está lleno de traidores. Y ya ustedes vieron lo que pasó después. Todo el caos que vino después. En los años consecutivos a eso. Y después lo que pasó con Juan Bosch también. Después de que lo traicionan y le dan el golpe de estado. Por ponerles un ejemplo. Si traicionan al presidente Luis Abinader ahora, esto se va a convertir en un caos. Y más con el tema haitiano. La pregunta que les hago a ustedes es, de todas esas personas que están muy cerca del presidente, de su máxima confianza, ¿quién pudiera ser que lo pueda traicionar o que esté planeando, según Julito Jacín? Hay muchas cosas que ganar cuando obtienes el poder. En la política, dicen por ahí, no hay amigos, hay intereses, no hay lealtades, hay hipocresías disfrazadas de cuenta conmigo que yo voy a estar contigo hasta la muerte. ¿Ustedes recuerdan lo que ha hecho Hipólito Mejía? A Hipólito Mejía no le importa, en lo más mínimo, desbaratar el PRM, por ejemplo, y formar otro partido así, rápido. Es muy fácil para Hipólito Mejía eso. Porque si su hija no va, está súper encaprichado, está ciego, sordo y mudo, creyéndose el cuento él de que su hija es la superalcaldesa, de que nadie está detrás de ella. Él lo ha dicho. Carolina está 2+1 y quizá que más se le acerca, dijo Hipólito, es David Collado, pero aún así les vamos a dar una pela. Ustedes saben cómo utiliza el lenguaje este señor. Hipólito Mejía está enfermo de poder. Una prueba es lo que sucedió hoy en Pintura, en la inauguración de ese paso desnivel de esa parte de la capital, allá por Herrera. ¿Qué hacía Hipólito Mejía ahí en primera plana, al lado del presidente, inaugurando una obra así? Saben que todos los ojos del país estaban en esa obra, por la cantidad de dinero que se invirtió, por el tanto tiempo que se tardaron, por lo que significa para el desarrollo económico de esa zona de Herrera. Saben que es una obra trascendental, importante, mal hecha, mal construida. Al rato ustedes van a empezar a ver cómo se van a descascarar las paredes, cómo se van a caer las traves. Ustedes lo van a ver. Hay varias imágenes ahí del fiasco de obra que están haciendo. Ahí están las obras y ahí están las pruebas. Pero al saber Hipólito Mejía esto, Hipólito Mejía no es ningún funcionario público, ninguno, no tiene ningún puesto en el tren gubernamental. Del partido del PRM, ni siquiera es secretario general, ni secretario de organización, no es presidente del partido, no es nada Hipólito Mejía en título.
pero en poder sí. Al lado del presidente inaugurando esa obra. Para que todos los medios lambones que le siguen dando poder a ese señor, que es el que más le ha hecho daño a este país y piensa seguírselo haciendo con su hija, lo entrevisten y felicite al presidente y a Eduardo Estrella. Pero ¿qué hace Hipólito ahí? No tiene nada que hacer ahí, robando cámaras solamente, mostrando su poder. El presidente me invita a las obras más importantes de inauguración al lado de él, para que yo para que siga teniendo vigencia, como que yo hice algo para esto, para que su hija de alguna manera estuviera ahí. Ahí yo no vi a Carolina al lado del presidente, solamente vi a Paliza al lado del presidente como ministro de la presidencia, el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, el senador de esa parte del distrito, pues, que era el presidente de la Asociación de Comerciantes de Herrera. Pero Hipólito, ¿qué hace ahí? Hay una lucha interna para quedarse con el poder del partido. Así es. Solamente que Abinader no quiere manchar estos últimos 3 años con ese pleito. Pero hay que recordar que ese partido es de Hipólito Mejía, ¿eh? Que les quede claro, ahí no cuenta nadie. Ese partido lo hizo Hipólito Mejía. Así que ese señor no va a reparar en nada con tal de que su hija sea la candidata del PRM. Y si tiene que desbaratar al PRM, si tiene que desbaratar a Luis Abinader, a Yayo San Lobatón, a David Collado, si lo tiene que desbaratar, lo va a hacer. Así como sin más ni más dijo, voy a deshacer al PRD, el gran partido de masas de este país. Él lo desbarató. ¿Quién se iba a imaginar eso? Para que vean el poder que tiene. Lo desbarató. Ya el PRD no existe. Solamente para Miguel Vargas Maldonado, para que se siga haciendo rico con todo el dinero que le sigue dando la Junta Central Electoral cada año. Gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos. Hasta la próxima.